pero somos legales, esa es la diferencia. Un 60-50% menos ya en los bolsillos. Si no llegamos a una solución, va a quedar la embarrada. El informante. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. La interminable fila de taxis que vimos en la Alameda, una imagen que se repitió en las principales calles de las principales ciudades de nuestro país, vino a confirmar la masiva y maciza molestia que tienen los choferes de estos vehículos con los representantes de los autos particulares, pero que están operando también en el equivalente a taxis. Esa molestia ha quedado graficada en emplazamientos a la autoridad y es lo que vamos a debatir esta noche aquí en nuestro programa. Una realidad que no solamente se presenta en Chile, ha sido controvertida también en otras naciones, en Estados Unidos, en España, en México y en Argentina. Pero vamos a comenzar primero el programa conversando con un argentino y no vamos a hablar precisamente de esta polémica de los taxis, pero sí tiene mucha preocupación por el entorno social, por la desigualdad, por los temas de riqueza, le importa también la realidad política, pero tiene una mirada también del mundo artístico. Es el actor más famoso de Latinoamérica y conversó con nosotros. Aquí la entrevista con Ricardo Darín. Ricardo Darín, muchas gracias por acompañarnos aquí en El Informante. Por favor, es un placer. Yo sé que llevas pocas horas en Chile, pero me gustaría igual preguntarte qué es lo que más te resaltó cuando llegaste al país. Te lo pregunto porque además tú tienes una vinculación con Chile, no te es un país ajeno, lo conoces. No, claro. ¿Qué es lo que más te saltó a la vista de este Chile de hoy día? Lo primero que me saltó a la vista cuando salí del aeropuerto, que es la... Bueno, primero perdí la valija, mi maleta. ¿Ya? Sí, la recuperamos por suerte ya, gracias a los buenos oficios de una gente que nos acompañó. Digamos, la perdiste, no te la robaron. No me la robaron, la perdimos así, es una abstracción, la perdimos, Ya. pero la recuperamos. Luego lo segundo que me ocurrió fue subirme a un coche que nos traía directamente para acá, por esas cosas que ocurre con las grandes estrellas, y noté que el cielo estaba bastante encapotado, bastante cerrado. Uno de mis acompañantes dijo: caramba, qué lástima que te toquen estos días. Y como yo no conocí otros días, digamos más diáfanos, estando en Santiago, estuve mucho tiempo en varias oportunidades, lo tomé con naturalidad, como familiar, como cuando uno vuelve a casa. Y dije, para mí esto está bien. Y me sentí bien, a gusto, conforme. Llegué, tuvimos una conferencia de prensa, y muy amable, por cierto, lo debo destacar, con preguntas muy interesantes, pocas, pero interesantes, y ahora estoy acá, Y si on tú- fire. O sea, así te veo y así te siento además. Sí, sí, Vamos sí. a sacarle jugo en todo caso a esta conversación por lo mismo. Muy bien. Si tú miras a los chilenos que conociste, no sé, hace 10 años, no sé, 8 años, y los comparas con los pocos que has podido conversar hoy día, ¿sientes alguna diferencia? ¿Los notas igual? ¿O con los que tú te has podido relacionar en el último tiempo? Porque no es trivial, se lo he escuchado más de algún argentino que dicen que sienten que hoy día el chileno anda más canchero, una palabra muy argentina. Es una palabra difícil de explicar, Sí, claro. salvo que quien la pronuncie ya conozca el significado. La verdad es que yo los he notado bastante cancheros desde el principio, desde hace mucho tiempo, es decir, con una velocidad mental y una velocidad de palabra muy interesante, y no veo la hora de reencontrarme con ellos. Básicamente estoy hablando del equipo con el que me tocó trabajar durante todo un rodaje de una película, estando en Santiago durante 4, casi 5 meses. Mirémoslo al revés, ¿qué le pasaría a un chileno que no ha ido a Argentina en los últimos años y que fuera hoy día? Lo que va a encontrar es un interesante caos muy, muy prototípico de Buenos Aires, no solo con el tránsito, sino con una serie de reformas que se están haciendo y demás. Pero es como todos sabemos, una ciudad grande que está permanentemente en ebullición. ¿Se percibe esa como, digamos, evolución, esa mutación, además de pasando de una corriente política a otra, y eso se permea, digamos, en el argentino común y corriente, o sigue siendo más bien igualito, transversal en su comportamiento, los cafés de la tarde? No, yo creo que hay modificaciones, hay algunas modificaciones, a favor y en contra. Hay gente que está irritada con algunas decisiones tomadas por la nueva administración, hay otra gente que está muy contenta y muy conforme con esas mismas decisiones. Esto es lo que más o menos define los días de la Argentina y especialmente de Buenos Aires en este momento, que es esta cosa de la que tanto se ha hablado, que es esa grieta, digamos, como dos bandos enfrentados. Afortunadamente yo estoy fuera de los dos. Argentina es el país de los
si no me equivoco, 5 premios Nobel, ¿no? Sí. O sea, talentosísimos en todo. Y además tienen talento en el arte, en el fútbol, en el deporte en general, en el mundo incluso de la ciencia. De hecho, históricamente han tenido grandes y reconocidos líderes políticos. Medio río revuelto de repente. ¿Sientes que en algún momento se pudo haber perdido, digamos, esa corriente que se pudieron haber extraviado en el camino, sobre todo en esa última área? Es probable que hayamos tenido la oportunidad de tener grandes estadistas y que hoy se trate de una nueva generación de políticos que tienen que atender otro tipo de necesidades. Eso también es cierto, hay que reconocerlo. Los contextos son distintos. Yo creo que en todo eso influye muchísimo el avance tecnológico, lo que son las comunicaciones hoy. Hoy en día la información viene hacia nosotros, estamos sobrepasados de información, por eso es que necesitamos máquinas procesadoras cada vez más veloces. Los chicos funcionan mucho mejor que nosotros. Mucho más digitales que nosotros. Claro, pero porque han nacido con este ADN. Nosotros nos tuvimos que adaptar a este ADN, es distinto. Y yo creo que con los políticos está pasando un poco lo mismo. Es decir, están sobreexigidos. Se ha perdido un poco cierta cosa romántica de la política. Se ha puesto mucho más pragmática la política. Los análisis de las situaciones importantes de cada país, de cada ciudad, de cada localidad, se han convertido en mucho más pragmáticos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la información en la mano. Y los políticos se ven exigidos por ese repentismo, por esa presión externa que sobreviene, en donde ya no es tan importante lo que uno sueñe, lo que uno idealice, lo que uno propone y lo que uno promete, sino cómo resuelve. El tema es resolver. La exigencia inmediata, exactamente. La resolución, por lo tanto, instantánea. La inmediatez. Nos está ganando la inmediatez. Y por lo tanto la incapacidad de proyectar más a largo plazo. ¿No te llama la atención que cada vez se hable menos de lo que va a pasar dentro de 20, 30 años? Exacto. Es decir, claro, hay que ser un idealista, un estadista, hay que ser un poeta para tratar de imaginar qué es lo que nos podría pasar dentro de 20 o 30 años. Hoy estamos tratando de resolver qué va a pasar el lunes que viene. Ahora, aquí en Chile sí se ha dado esa discusión de cómo deberíamos imaginarnos nuestra nueva constitución de aquí a 20, 30 o 40 años. Digamos que al menos escaparía cierto a esa lógica. Pero Eso, al mismo tiempo, eso habla muy bien de ustedes. Claro, pero al mismo tiempo hay quienes consideran que no deberíamos hacer modificaciones, sino hay que preocuparnos de los problemas más inmediatos. Por lo tanto, digamos, hay una confrontación entre, digamos, mundos políticos. Pero ¿por qué desatender una cosa para atender la otra? No se pueden atender, estamos plagados de políticos. Yo creo que tenemos más políticos que ciudadanos. No podemos dividir los grupos, unos que se encarguen de lo inmediato y otros de los planes a futuro. No te quiero llevar, porque no es el afán de esta conversación, a la política interna argentina, sino que más bien a qué te pasó a ti después de haber visto que tú, al hacer un planteamiento en tanto ese liderazgo, cuando exigiste que los funcionarios públicos revelaran cómo se habían incrementado sus patrimonios, y hablaste de todos, te circunscribieran a un personaje, incluso la misma presidenta Cristina se sintió tocada, herida, creo que fue la frase que usó, y que en el fondo te llevó a ti como a dar explicaciones de una cuestión que en el fondo cualquiera podría haber pedido y donde tú lo estabas pidiendo para todo. ¿Cuál fue con el paso de los años la conclusión que sacaste después de ese mal rato? Ya que me hiciste, en tu mismo preámbulo está la respuesta. Ya que ustedes están hablando, o un grupo se está dedicando a tratar de imaginar cómo podría ser la Constitución dentro de 30, 40 años o 20, ¿por qué no proponer algo? Por ejemplo, yo creo que la salud pública, la educación, mejorarían considerablemente si los funcionarios públicos, los elegidos por nosotros para que determinen cuál es nuestro destino y cómo van a ser las cosas en el futuro, estuvieran por normativa obligados a que sus familias se atiendan en la salud pública y que sus hijos estudien en las escuelas públicas. Estoy seguro que todo eso mejoraría. Déjame llevarte entonces a, digamos, otra cosa que no sé si te persigue, te pena, o al menos si se ha convertido en un viral respecto de ti en las redes sociales y en estas nuevas tecnologías de las que hemos hablado. Esta famosa entrevista que tuviste hace algún tiempo al programa Animales Sueltos, creo que se llama este late, donde en el fondo tú describiste esta compleja relación entre el dinero y la felicidad. ¿Es un mito Darín, exitosísimo como lo eres, pero al mismo tiempo austero? ¿Fue más bien un statement, una declaración de principios que tú habías pensado, o fue simplemente un desahogo que se convirtió en una especie de, como el presidente Mujica en Uruguay, lo vino a hacer Darín en Argentina? Es una mezcla de todas esas cosas. Primero, no fue planeado, surgió de una charla, de una conversación con un tipo que a mí me cae bien y que yo creo
fue injustamente lapidado por esa entrevista, porque yo creo que él me hizo de sparring en esa entrevista. Me parece que las dos cosas son injustas. Ni soy tan austero como me gustaría ser, no soy tan exitoso como imaginan, ni él es tan materialista como apareció como resultado de esa entrevista, porque en realidad lo que estaba haciendo era Buscar el contrapunto. estaba buscando el contrapunto como entrevistador y además estaba intentando resaltar un rasgo que a él le gustó de mi personalidad en forma de agradecimiento, porque para esa entrevista estuvo trabajando durante casi un año y yo por razones de tiempo, de trabajo, de viajes y demás nunca pude ir. Cuando finalmente acepté ir, él lo valoró y su forma de valorarlo, para mi gusto, fue destacar ese rasgo de mi personalidad que le cayó bien. Y fue injustamente apedreado por eso. Hay una cosa que sí dijiste. Pero, perdóname, pero hay una frase de toda esa entrevista que impactó mucho en muchos lugares, que es la de no necesito más porque me pego 2 duchas calientes por día. Por día. A veces no me pego ni una. Es decir, es una metáfora. Es decir, yo creo, sí creo, que la ambición desmedida es un lugar oscuro. ¿Por qué es oscuro? Es oscuro porque hace daño a los demás, y si le hace daño a los demás, automáticamente me convierte a mí en un ser perverso. Dijiste ahí oscuro y desolador en esa entrevista. Y desolador. Déjame preguntarte, Argentina... Sí, porque te tenés que quedar definitivamente solo. Sí, ahora, Argentina y Chile viven grados bien marcados de desigualdad, donde muchos tienen muy poco y Sí. donde muy pocos... La concentración de la riqueza es cada vez más perversa. Claro, pero muy pocos tienen mucho y no se sienten precisamente desolados. Son personas ambiciosas y no están desoladas. ¿Cómo se explica esa digamos, contradicción? Permitime no estar totalmente de acuerdo con eso, porque la verdad es que no estoy seguro de que sea así. Tratemos de imaginarnos por un segundo, si podemos, es un ejercicio. ¿Cómo se debe sentir alguien que es alguien muy rico? O sea, una persona que tiene demasiado dinero. ¿Cómo se sentirá con respecto a sus relaciones personales? No hablo de sus amigos, de los que conoce desde hace 30 años. Hablo de los que se le acercan. ¿Qué sentirá primero? No lo sabemos, puede ser... Existe la posibilidad de que sienta cierta paranoia de que quien se acerca por su condición, por su estatus, por su condición de rico, de millonario, y no por él como persona. Existe esa posibilidad de que tenga esa duda permanente, que esté escaneando permanentemente a todos los que se le acercan, las nuevas personas que se acercan a su vida. O por el contrario, puede estar buscando precisamente que se le acerquen por lo mismo. Eso es otra historia. Eso es otro biotipo, ese es otro identikit. Eso es, ahí nos acercamos más a Calígula, a Nerón, a los tipos que esconden un gran complejo de inferioridad y que necesitan salir de él a partir de la soberbia, la ostentación, y que no les importa demasiado cuál es la relación con los seres humanos que los rodean. Son ellos. Y quieren construir una personalidad a partir de eso. Ahora, esos personajes pueden terminar siendo muy queridos también al mismo tiempo, pero aún así acumulando un montón de riqueza. Algunos terminan compartiéndola, otros no necesariamente. Yo no estoy en contra de que alguien sea rico, ¿eh? Yo digo... La misión de medida. Yo creo que hay unas relaciones que hay que analizar, es decir, cómo se llega a ser rico. A lo mejor hay alguien que ha dedicado su vida, por el motivo que fuere, se ha esforzado, ha trabajado, le ha salido bien, ha tenido suerte y se convierte en una persona rica. Fenómeno, eso es algo determinado. Estoy hablando de que a partir de que un tipo está en esa situación, ¿por qué quiere más y más y más y más? Si querés más y más y más y más, es porque algo sentís que te está faltando y sabés que en esa desproporción alguien se va a quedar con menos. ¿Y qué crees tú que le falta a países como Argentina o Chile para alcanzar el desarrollo pleno? Eso que pareciera ser como la aspiración permanente de las naciones. Una revolución cultural. ¿Qué se da pacífica. cómo? A ver, ¿qué se Pacífica, da cómo? una revolución cultural. Que empecemos a mirar para adentro y que nos demos cuenta de que si estás en una muy buena posición económica y social, de nada te sirve, porque si mirás alrededor y está todo mal, o hay muchas personas que la están pasando mal, no te sirve, no podés ser feliz. Puedes ser feliz 1 minuto y 14 segundos, pero si tenés sensibilidad social, si mirás y te duele lo que le pasa a los demás, es muy difícil. Me gustaría por lo mismo llevarte a ver esta imagen que, bueno, tú la conoces muy bien, que es una escena de una de tus más famosas películas, para que luego lo comentemos. Muy bien.
560 pesos. Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Sí. El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas. Porque tengo razón. Devolverme la plata del acarreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado. Y eso se considera prueba suficiente. La multa son 560 pesos que usted tiene que abonar sí o sí. Si no paga, empiezan a correr los intereses. ¿Vos me estás escuchando? Prueba suficiente las pelotas. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Primero, le voy a pedir que no me insulte, porque yo estoy trabajando. Segundo, usted debería informarse sobre cómo funciona la ley. Que desconozca las normas no implica que esté exento de pagar las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana mata a alguien y después dice, no sabía que no se podía matar. Va preso. Está bien, por ahí nadie se lo explicó. Pero va preso igual. ¿Se entiende? Este ejemplo que acabas de dar es bastante desacertado. Con ese criterio yo tendría que saber de memoria cuáles son las calles en las que se puede estacionar y en las que no se puede estacionar, independientemente de que estén bien o mal señalizadas. Exacto. La información está disponible en la página del Departamento de Tránsito. Bien. Necesito hablar con un superior tuyo, por favor. No hay ningún superior para llamar. ¿Ah, no? Ajá. ¿Quién sos? ¿El presidente de la República, pelotudo? Caballero, hay mucha gente. Si usted no quiere pagar, por favor, déjeme seguir atendiendo. ¿Qué se siente ser un chorro? Decime, contame. Seguridad, cabina 7. ¿Llamás a seguridad? Yo estoy haciendo un reclamo, me estoy defendiendo como un ciudadano y soy un delincuente. Tenés que llamar a seguridad. ¡Llamala! Es gloriosa, además, ahora, digamos, de la realidad argentina, chilena, española. Tú conoces digamos, el país muy bien, tiene una nacionalidad. Sí, estoy intentando. Hemos tenido, digamos, ciudadanos indignados, enojados ante el abuso de poder, de autoridad, que es más o menos lo que queda reflejado aquí, de una manera exacerbada, pero que queda reflejado de todas formas. ¿Sientes hoy día que las comunidades tienen la capacidad, frente a ese enojo, de provocar estos cambios, o es solo a través de, como dices tú, esta revolución cultural? Porque hoy día lo estamos viendo en las calles, movilizaciones. Yo creo que estamos viviendo una revolución cultural pacífica. El incremento de la tecnología, de cómo se metió la tecnología en nuestras vidas, las comunicaciones, por ejemplo, no podemos mirar para el costado. Eso es muy importante. Ha ocurrido en Egipto. Hay gente que se autoconvoca a partir de las redes sociales. Es muy difícil filtrar información y que no llegue a la gente. Hoy en día todos tenemos al alcance de nuestra mano toda la información que queramos. Este es el tema con los chicos. Con los niños lo estamos viendo. Asistimos a niños que son como genios. La sobrecarga de información los obliga a tener una procesadora de información, valga la redundancia, que esté acorde a la circunstancia. Están pasando cosas, estamos en un momento de cambio, es decir, estamos incorporando, nos estamos adaptando, readaptando a lo que significan las comunicaciones y la tecnología metidas en el centro de nuestra vida. No, ya olvidémonos de la licuadora, el televisor, no. Estamos hablando de algo que es esencial, central, que forma parte de nuestra composición cromosómica, con sus pros y sus contras. También vemos a la gente absolutamente adicta y dependiente a lo que es el teléfono y nos llama la atención y hacemos lo mismo. Vemos personas, matrimonios, grupos familiares, absolutamente desconectados entre sí porque están conectados a un aparato que los conecta a todo un montón de otras cosas y yo a veces sueño que vamos a terminar conectándonos a través del aparato, vamos a estar sentados. Tú y yo no vamos a estar conversando. Yo te voy a estar poniendo acá en el WhatsApp, te voy a estar poniendo qué es lo que pienso y tú me vas a contestar. Y vamos a o sea, ¿dónde termina esto? Este es un momento de cambio. La revolución cultural ya está. La tenemos que aceptar o no, pero ya está pasando. Ahora, en este proceso de evolución... Perdóname, porque no quiero confundir con la respuesta el origen de la pregunta. Esto empezó con cómo solucionar, cómo hacemos con la desproporción de la acumulación de la riqueza. En algún momento hemos dejado de sentir que lo que es común no nos es propio.
Es decir, hemos comprado la idea de que si cuidamos nuestra quinta, esa es la solución. Y no nos dimos cuenta de que la trampa es que está en cuidar obsesivamente nuestra quinta, lo que hace es ponernos una cerca alrededor y aislarnos del resto. Por consiguiente, al aislarnos del resto, nos desembarazamos de lo que es el nosotros. De esa revolución cultural es de la que hablo. Déjame llevarte al mundo actoral para que hablemos además de esta obra de teatro que tú vienes a presentar aquí en un momento más. Antes, ya sabido, así que por lo tanto ni siquiera voy a ahondar mucho en lo que te pasó en algún momento cuando rechazaste hacer una película en Hollywood a mediados de la década pasada. Hollywood te premió una película tuya con un Oscar. A Chile se le premió por primera vez en su historia con un Oscar también este año. Dos historias que además están cruzadas por la dictadura argentina, El secreto de tus ojos, Historia de un oso, la dictadura chilena. Sí, por algún motivo algo les pega, la historia oficial anteriormente también hablaba de la dictadura, por algún motivo les pega. Los americanos saben hacer muy bien el ejercicio del mea culpa y lo exteriorizan, hacen películas sobre eso. Lo han hecho con Vietnam, con Corea, es decir, tienen aceitado el mecanismo y la dinámica de hacer el mea culpa y exponerlo, ponerlo sobre la mesa. Ahora, en tu mirada crítica también de Hollywood, aquí en Chile fue orgullo nacional ese premio Oscar. ¿Pasó lo mismo cuando se ganó el Oscar una película tuya? En ese contexto, además de esa mirada que tú también tienes crítica de cómo es la industria hollywoodense. Sí, fue como... Yo tuve la suerte y la desgracia de, paradójicamente, yo no fui a la ceremonia, me quedé en Buenos Aires, en mi barrio, y lo viví ahí. Si no hubiese estado, me lo hubieran contado, que no hubiese sido lo mismo. Y lo viví, fue como los goles de los mundiales, de semifinal para arriba. Estalló el barrio, la ciudad, fue como un gol en un mundial. Evidentemente, hemos comprado la sobrecarga de la significancia y de la importancia que tienen ese tipo de premios. ¿Por qué crees que es tan importante el reconocimiento tan de allá para sentirnos tan importantes? Porque es inherente a la condición humana. Siempre que sentimos que estamos reconocidos fuera de nuestro barrio, pensamos que eso es lo verdaderamente importante. ¿Te gusta a ti Donald Trump? Si me gusta Donald Trump, ¿Sí? ¿A mí? Sí, como candidato presidencial, ¿te genera ruido? ¿Te parece personaje interesante? ¿Parte de estos nuevos cambios, de estas nuevas adaptaciones de la política de la que hablábamos recién? ¿O no dirías como... Oh? No, creo que le va a hacer mucho daño a los americanos y a muchas otras personas de otras nacionalidades también. ¿A los latinos? A los latinos ni hablar. Sí, creo que es un señor que se metió en el túnel de la ambición desmedida, por eso ha llegado a tener lo que tiene como patrimonio y probablemente se haya alejado bastante de lo que es la sensibilidad humana. Por eso dice y hace las cosas que dice y hace. Anotas ahí otro éxito más con una obra de teatro, con el cine. El otro día un influyente amigo argentino me dijo, nosotros tenemos al Papa, tenemos a Messi y tenemos a Darín. ¿Qué te pasa cuando alguien dice algo así? Me causa gracia. ¿Te causa gracia? Me causa gracia, sí, porque no sé si lo tenemos al Papa. No, me causa gracia, las comparaciones siempre me causan gracia. Yeah. Pero entiendo, son esas cosas de la popu. Ya. Me tengo que dejar todo al final porque con esto voy a terminar. ¿Qué te pasó cuando Chile le ganó a Argentina en la Copa América? Me pasó... Vos sabés que yo soy bastante poco nacionalista en esos sentidos. Yo soy de los que formo parte de un grupo muy resistido que está en extinción, que soy de los que creen que tiene que ganar el que lo hace mejor. Y la verdad es que ustedes ganaron muy bien esa Copa. Ganaron muy bien la Copa, se la merecían, hicieron muy bien las cosas. Argentina no hizo lo que tenía que hacer y nada. Y el fútbol, si tiene algo de bueno, es que la parte deportiva es la que te ofrece revancha y por eso se pone interesante y se pone jugoso. Excelente. Ricardo Darín, un placer conversar contigo en El Informante. Igualmente. Muchísimas gracias. El diálogo del actor Ricardo Darín con nosotros en El Informante. Vamos de inmediato a la pausa, a la vuelta. Tenemos aquí el estudio plagado de personas y dos autos que representan exactamente la controversia que se ha vivido hoy en las calles a propósito de los taxistas versus Uber y Cabify. De eso vamos a debatir a la vuelta en El Informante. Espérenos.
Estamos de vuelta. Vamos con uno de los temas de estos últimos días, que hoy día en particular estuvo marcado con la movilización de los taxistas protestando por la existencia de estas aplicaciones que facilitan que haya competencia, aquellos que consideran no solamente desleal, sino que derechamente ilegítima. Lo que se ha denominado Taxi versus Uber y Cabify. Esto no empezó ahora, se viene arrastrando desde hace ya un tiempo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La nota es de Rodrigo Cid. Se está dando la fuga a un Orlando, que es de Uber, se le está dando la fuga a Carabinero, no quiere parar. Un taxista persiguiendo un vehículo de Uber por el sector oriente de Santiago. ¡Para la dehesa! Un conductor particular que fue víctima de una agresión porque lo confundieron con un chofer de Uber. Discúlpenos, pero que esto es por su propia seguridad, usted no puede andar circulando con autos particulares. Y un taxista denunciando a pasajeros por utilizar la aplicación. Episodios de alta tensión en medio de una disputa que se ha prolongado durante meses entre las aplicaciones Uber y Cabify y los taxis particulares. Estos son unos proxenetas del transporte, ¿ya? Abusan de los dueños de los autos, que ellos no son dueños de los autos, les cobran un 25% de descuento para meterlo en el sistema y si no, lo sacan nomás. No somos una empresa de transporte, Uber es una empresa de tecnología. Lo que nosotros desarrollamos es tecnología. Lo que hacemos es disponibilizar tecnología, una aplicación para conectar personas. Por un lado, un socio conductor con su vehículo, con un usuario que necesita ir de un punto A a un punto B en un momento determinado. Aplicaciones que irrumpieron para revolucionar la forma de moverse por la capital. En Santiago hay 24.700 taxis básicos negros y amarillos. La aplicación Uber cuenta con 51.000 socios conductores registrados y 14.000 cuentas activas. El servicio que entregan los taxis de techo amarillo, digamos, hoy día en nuestra ciudad de Santiago es peor que lo que entregaban antes. Y por lo tanto estas aplicaciones Uber, Cabify o similares lo que vieron ahí fue una oportunidad, una brecha, y están ofreciendo un servicio que es captado por la gente como de mejor calidad. Uber está presente en 70 países y 444 ciudades. En diciembre del año pasado se realizó el viaje número 1 billón a nivel mundial. En Santiago hay 250.000 clientes que ya bajaron la aplicación, una cifra que va en franco aumento. Todavía estamos en pañales. Porque, claro, si tú lo comparas con el taxi, esos son los órdenes de magnitud, pero nuestra competencia no es el taxi, nuestra competencia es realmente el auto particular de las personas. Porque ahora que las personas tienen una alternativa como Uber, que es competitivo en precio con tener un auto particular, las personas realmente lo dejan en la casa para ocupar Uber. Yo creo que esto es una oportunidad para entender la movilidad de la ciudad como un todo, como una cosa realmente integral, y que en el fondo la tarifa integrada y la VIP no solo esté diseñada para el bus y metro combinado, sino que también para otro tipo de servicios, como pueden ser taxis de todo tipo. UberX, el nombre de la categoría que para los taxistas marcó el punto de quiebre con las aplicaciones. Uber llegó sigilosamente acá a Chile, a Santiago de Chile exactamente, ¿ya? Con un servicio que era de premium, con autos de lujo, Mercedes-Benz, Audi, camionetas de lujo, ¿ya? Y la verdad las cosas que cuando llegó no lo afectaba. La categoría que a nosotros lo está afectando es UberX. Es una categoría que mete cualquier auto del 2007 para arriba y puede funcionar y hacer de taxi, que es lo que están haciendo ellos. Para los taxistas, la llegada de Uber también significó un duro golpe para las aplicaciones Easy Taxi y Safer Taxi, plataformas que funcionan con los típicos autos negros y amarillos. Cuando estos tipos empezaron a meterse en ese mismo campo con UberX, a nosotros los bajó por lo menos un 60% el trabajo. O sea, si hoy en día nosotros lo hacíamos en un día bueno, un día sábado, un día domingo, en la noche, 80.000 pesos, ahora lo estamos viniendo con 40. Para algunos, una amenaza, para otros, una oportunidad de modernizar el sistema de transporte en la ciudad. Ellos perfectamente podrían funcionar. Entonces, la empresa, según lo que se dice, es legal. Y está en la misma situación que Safer Taxi y Easy Taxi. Son 3 aplicaciones de transporte, ¿no es cierto? La diferencia es que ellos trabajan con la ilegalidad y las otras 2 aplicaciones trabajan con servicios inscritos en el Ministerio de Transporte, como corresponde. Uber es legal. Uber es una empresa que está legalmente constituida en Chile, con RUT chileno, pagamos nuestros impuestos y cumplimos con todas las obligaciones legales y tributarias acá en Chile.
Ahora, el servicio que los socios conductores prestan a través de la aplicación es un servicio que no está prohibido en ningún lado, pero sí entendemos que la regulación que existe actualmente no alcanza a describir bien el servicio que los socios prestan. Entonces hay espacios para mejorar esa regulación y es lo que nosotros queremos. Para algunos, un avance tecnológico propio del mundo moderno y que llegó para quedarse. Para otros, un servicio completamente ilegal y que debe ser erradicado. En el medio, los usuarios y su libertad de elegir. Miremoslo ahora en primera persona. Invitamos a Roberto Parra, chofer de taxi, que está aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en El Informante. Bienvenido, buenas noches. Está con nosotros, lo vamos a mostrar aquí, Cristian, un chofer de Uber, que también nos va a acompañar. Su imagen no la vemos clara, a propósito. Él ha pedido reserva de su identidad, entre varias otras cosas, pero una que es bien fundamental, porque hay denuncias de agresiones que están sufriendo otros choferes y no quiere, por lo tanto, que su rostro quede expuesto y que eventualmente, ante un reconocimiento de algún chofer que sea violento, vaya a sufrir las consecuencias y por lo tanto hemos accedido también a mantener la reserva de su identidad. Y el ministro de Transporte se encuentra de viaje, ministro de Transporte, que además es ministro de Transporte y Telecomunicaciones, o sea, casi las dos áreas que están en conflicto, pero está con nosotros el ministro subrogante, Cristian Bauen. Le agradezco, ministro, que esté aquí. Bienvenido, buenas noches. Voy a comenzar contigo, Roberto. ¿Notan ustedes una merma real, efectivamente, los ingresos? Como decía aquí la nota de Rodrigo Cid. No, se ha bajado bastante. ¿Cuánto en tu caso? Un 25%. ¿Cuánto ganas tú promedio o ganabas al mes y ganas ahora? Entre 50 y 60. 60.000 por día. ¿Y antes era? No, 60 me hacía, ahora estoy en 30, bajé mucho. Cristian, en tu caso, ¿cuánto ganas tú y por cuántas horas? Hola, buenas noches, Juan Manuel. Bueno, por lo menos yo soy como el ejemplo del modelo que partió Uber. Yo me desempeño en otras funciones en la semana y en horarios libres me desempeño Uber, y semanalmente lo que yo hago en esos horarios libres es aproximadamente entre 80 a 120 mil pesos. ¿En la semana? En la semana. ¿Trabajando cuántas horas en total en la semana? Yo me diría unas 3 horas diarias y a lo mejor los fines de semana, sábado y domingo, trabajando un poco más. Si sumamos toda la hora de la semana, no son más de 20 horas. Cristian, déjame preguntarte al tiro, porque fue una de las demandas que hicieron hoy día los taxistas, entre otras cosas, que las autoridades regulen o apliquen la legislación vigente, y llamaron incluso al Servicio de Impuestos Internos. ¿Tú pagas impuestos por esa plata que recibes y de qué manera? No, yo no pago impuestos por esa plata que recibe. Además que está muy por debajo de lo que se exige que uno, entre comillas, imponga, o lo que se exige que uno vaya al Servicio de Impuestos Internos. Sí, ok, pero en el global de ingresos de una persona, si es que supera cierto límite, tiene que pagar impuestos. Claro, no. En este caso nosotros no pagamos impuestos. Sí, hay algunas personas que han hecho su apertura de iniciación de actividades y lo hacen individualmente. Perfecto. Roberto, ¿tú cuánto pagas de impuestos? Que es una de las cosas que ustedes han denunciado, que ellos no pagan impuestos y que ustedes sí. Es que es relativo eso. Pero en promedio. ¿O tampoco? Es que yo la verdad no me veo muy bien en ese campo de los impuestos. Mucho. No lo manejo bien. ¿Pero pagas impuestos? Sí. Pagas impuestos. ¿Cuánto cuesta la patente de tu taxi? Digo, la patente por el derecho a tener taxi. Entre 10 y 12 millones de pesos. Entre 10 y 12 millones de pesos. Perfecto. Cristian, ¿ustedes no pagan patente? No, o sea, nosotros pagamos todo lo que corresponde a lo que es un auto particular, a lo que corresponde con la ley, permiso de circulación, seguros, y algunos conductores a nivel voluntario hemos adquirido los seguros de asiento, porque es una cuota que se paga una vez al año, que son como 40.000 pesos, y eso también asegura a los pasajeros. ¿Qué es lo que es el seguro de asiento, para entenderlo bien? ¿Es que si tienen algún tipo de accidente cubre también al pasajero? Exactamente. ¿Pero no es obligatorio en el caso de Uber? Hasta el momento no, pero creemos que si hay una regulación puede que sí lo sea. Perfecto. ¿Es obligatorio en el caso de los taxis? Es obligatorio tenerlo. Ya voy a ir con el ministro. Déjeme antes presentar a Luis Reyes, el presidente de la Confederación Nacional de Taxi de Chile, Confenatach, que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Tenemos aquí varios otros invitados que nos van a ir ayudando a poner en perspectiva también y poder entender esta confrontación que hay entre las partes. ¿Qué es lo que ustedes le demandan exactamente hoy al gobierno? Sí. Bueno, esta es una aspiración de varios años ya, que a los que no conocen la historia de nuestro gremio, del año 98, logramos consensuar con el gobierno de turno y el parlamento de turno que el parque, que era prácticamente una selva, algo incontenible, que se producían dos efectos.
Primero, la sobredimensión de un parque, ¿cierto? Y por otro lado, el problema social. Había mucha gente que pensaba que era la salvación económica de poder trabajar en un taxi, adquirían un compromiso bancario y se compraban un taxi. Al final quedaban sin auto y con deuda. Porque esta cuestión era sobreexplotada, sobreproducida la cantidad. Y ahí regulamos con el gobierno de turno y el parlamento de turno que el parque se regulara. De 18 años de antigüedad que teníamos, se rebajó a 12 años. Ahora, para entenderlo bien, hoy día, ¿qué fue exactamente, si puede ser lo preciso, lo que le demandan al gobierno? ¿Qué fueron a pedirle cuando entregaron una carta? Bueno, una de las cosas que nos dimos bastante tiempo, disculpe, estoy un poco afónico porque hoy ha sido un día muy ocupado, es que la presidenta se haga cargo tuvimos bastante paciencia en llegar a la moneda. Y esto que se ha producido hoy día no lo buscamos nosotros. Ya, pero dígame, ¿qué es lo que están pidiéndole? Prácticamente de que estas aplicaciones, o sea, esta empresa que se dice que es legal, perfecto, es legal, pero hace mal uso de una aplicación con vehículos ilegales. Que eso la presidenta ponga mano en lo que decía algo hacia atrás, el tema de los impuestos internos, de que ponga la lupa también dos organismos más del Estado. Que la Dirección del Trabajo era una. No, no. El Ministerio del Trabajo está por un tema adicional que son la modalidad de taxis colectivos, que por ahí se buscó el tema del Ministerio del Trabajo. Pero la otra era este servicio que defiende a los consumidores. El CERNAC. Están pidiéndole también al CERNAC que intervenga. Exactamente. Y el tema de la Fiscalía Nacional Económica, que también se pudiera meter, porque nosotros, con todo respeto les quiero decir, aportamos, cuando se habla del tema de los impuestos, nosotros aportamos al Estado 500 millones de dólares al año en impuestos específicos e IVA. Vamos a ir con eso en un momento más para conversar también desde el punto de vista legal. Tengo aquí al ministro a quien también le vamos a hacer preguntas, pero antes quiero aprovechar de preguntarte, Cristian, ustedes han denunciado que han sido víctimas de agresiones. Hemos visto, de hecho, imágenes, por lo tanto ha quedado constatado y reflejado en eso. ¿Tú lo has vivido o conoces de casos cercanos que hayan sido objeto de estas agresiones? Incluso nos pasó durante toda la semana en que invitamos a los choferes que ninguno quería venir porque decía que tenía temor a estas brigadas de taxistas violentos. Sí, mira, por muy buenos datos hemos sabido de que hay grupos de taxistas que se reúnen todos los días una hora y que dejan de trabajar y se dedican a utilizar la aplicación y a hacer llamados falsos, con cosa que cuando llegue el móvil, atacarlo, muchas veces combate, rompiendo las partes más caras del vehículo para que de alguna forma crear un temor en los conductores, y no solamente con conductores, sino que también con mujeres, ya que hay muchas mujeres que son conductores Uber, y ahí es donde estos taxistas muchas veces abusan de esto. Sabemos que no es la mayoría, pero sí hay un grupo activo hoy día que se dedica a atacar, a diagnosticar y entre comillas, a sobrepasar lo que corresponde al marco legal. Ok, Luis, en lo específico, o sea, concretamente, ¿qué están haciendo ustedes para controlar los episodios de violencia que han quedado reflejados en imágenes de noticiero? En honor a la verdad, nosotros no estamos con esa política de la violencia. Hoy día ha quedado manifestado que hemos dado un ejemplo internacional con la movilización que hemos hecho hoy día, de que tenemos en nuestro seno, en nuestra actividad profesional, el 99% de nuestros juicios de profesionales. Ahora, a usted no lo acusan de movilizarse y al final de una movilización romper paradero. De lo que se le acusa es de estar persiguiendo a los choferes de estas aplicaciones, y esas imágenes sí las hemos visto en televisión. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Es evidente, y aquí hay una gran responsabilidad también de los gobiernos. Hoy día yo trabajé 15 años en la nocturna. Hoy día hay 27.000 taxis entre los básicos y ejecutivos que trabajan en el día y no hay reclamo. El problema está en la noche. ¿Y cómo lo controlan ustedes? ¿Qué pueden hacer para controlarlo? Aquí hay otro tema, por favor. Aquí en este sistema de libre mercado no todo el gremio está afiliado y organizado. Entonces no se puede, nosotros como organización sindical, controlar. Es de tarea de la autoridad de fiscalizar en la noche este tipo de acciones. Vamos con el ministro subrogante. ¿Qué normas están infringiendo según el Ministerio Uber y Cabify? Primero quiero pedir disculpas por la voz porque estoy súper difónico por una laringitis. Así que intentaremos que salga lo mejor posible. Vamos. Mientras más hable y más caliente la garganta. Bueno, primero decirles que evidentemente acá hay una situación que se está generando producto de la movilidad y ahí siempre hay que poner el punto en que nosotros estamos preocupados de la mejor movilidad de los usuarios. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser capaces de caminar y mascar chicle a la vez.
Caminar en el sentido de que nosotros estamos obligados constitucionalmente a hacer cumplir la ley y la normativa vigente. Y evidentemente hay algunos vehículos que son formales, inscritos en el registro, y otros que no, en los cuales no tenemos ningún tipo de certeza respecto a las condiciones de seguridad, el tipo de conductor u otro. Y en ese sentido nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, nuestra pega. Pero además tenemos que mascar chicle e ir pensando de qué manera también tenemos que ir mejorando lo que estamos haciendo y cómo hacemos que ese servicio sea cada vez mejor. Hoy día en la Comisión de Transporte del Senado se está discutiendo efectivamente, se está recibiendo distintos actores para ver cuál va a ser la normativa que debiese existir, si hay que modificar algo o hacerlo distinto. Pero pensando en el criterio de incorporarlos o ver finalmente, como ha ocurrido en otros países, cómo marginarlos. Aquí entonces empieza la otra parte al respecto de estas aplicaciones en particular. Y aquí lo que nosotros vemos es que en términos de innovación, no hay una innovación muy grande. Hay otras plataformas que también actúan articulando personas, funcionando con vehículos que son formales. Estas son plataformas que funcionan con vehículos que son informales, que reducen costos de una serie de exigencias que nosotros como comunidad le pusimos a los taxistas. Easy Taxi versus Safer Taxi, por poner un ejemplo. Easy Taxi, Safer Taxi versus Uber y Cabify. No quiero hacerle publicidad a nadie. Les queda lo mismo porque a esta altura lo han nombrado tanto que mientras no las nombres suena como que le tuviera susto más sí, no, bueno, es evidente. Ya. Ahora, frente a eso, nosotros tenemos que actuar conforme a lo que dice la normativa y evidentemente lo que no puede pasar es que alguien que venga a hacer negocios a Chile o a hacer transporte en Chile o cualquier tipo de negocio finalmente eluda las normativas que nosotros le pusimos como comunidad. ¿Cuáles son esas normativas? Le pregunto a Felipe Bravo, profesor de Facultad de Derecho de la Universidad Católica. ¿Qué normas están violando, Felipe, Uber y Cabify? Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, es bastante discutible, efectivamente, hay personas que están a favor o en contra de considerar que este sistema es ilegal. A mi parecer, hay dos normativas claras que se están vulnerando. En primer lugar, hay un decreto, el decreto 80, que es citado también por las personas de Uber, Cabify y otras industrias, que permite el transporte remunerado de pasajeros de manera privada. En eso no hay ningún problema y está claro, esa normativa vigente del Ministerio de Transporte se aplica en este momento. La diferencia es que ese decreto implica ciertas condiciones que tampoco los cumplen ellos. En particular, Uber no tiene la autorización del CNM de Transporte, de la Subsecretaría, para efectos de poder circular. Entonces, en ese caso, aun cuando se amparan en el concepto amplio de transporte remunerado privado de pasajeros, no cumplen con la normativa sectorial en particular. Eso en primer lugar. Hay que tener en claro que el sistema de transporte de pasajeros, sea público o privado, es un sistema regulado. Nos guste o no nos guste, nosotros podemos discutir, y me parece muy razonable discutir, si desde el punto de vista de la política pública, los taxis actuales cumplen con los objetivos que queremos cumplir, en términos de calidad, en términos de precio y muchas otras cosas. Pero una cosa distinta es considerar que la normativa actual no tiene valor, y yo en eso concuerdo con el ministro. Efectivamente, si el parámetro del gobierno es cumplir con la ley, efectivamente están actuando en la ilegalidad. Tenemos dos actores más a quienes voy a dejar presentados desde ya. Luis de Granch, muchas gracias por estar aquí. Él nos va a ayudar a entender un poco mejor también cómo es el sistema de transporte actual y si estos taxis vienen a digamos, operar complementariamente o bien a complejizar todavía más un problema de caos de transporte en Santiago. Y también Jorge Pérez, investigador, que además conoce muy bien cómo estamos funcionando desde el punto de vista de las nuevas tecnologías para entender si esto llegó para quedarse. Les dejo planteadas inquietudes a ustedes, vamos a ir a la pausa, con ellos vamos a seguir conversando también, por supuesto que con los representantes de los taxis y Cristian, representante de Uber. A la vuelta de la pausa sigue el diálogo, quieren informar. Lo que se ha denominado la guerra de los taxis. Luis de Granch, experto en transporte, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. La aparición de este sistema, te preguntaba yo antes de la pausa, ¿vino a brindar una solución al ciudadano o por el contrario, más bien vino a agregarle un problema adicional de complejidad al transporte tan caótico, sobre todo en grandes ciudades como Santiago? Yo creo que una opción adicional que es valorada por los usuarios, tanto así que ha ido aumentando sostenidamente con el tiempo. Lo que mencionaba Roberto hace un rato respecto a que ellos pagan la patente de 12, 13 millones de pesos, la verdad es que eso no es correcto. Lo que ellos pagan es el cupo y esa transacción es completamente ilegal, está fuera de norma. Impuestos Internos nunca se entera de esa transacción, el Ministerio de Hacienda tampoco se entera de eso. Por lo tanto, así como critican a que Uber tiene algunas comportamientos que están fuera de norma, la verdad es que los taxistas actuales con esta transacción que es ilegal también infringen la ley de forma importante. Y ese cupo, es buen punto ese, ¿eh? Y ese cupo que vale 13 millones es consecuencia justamente de una regulación que hoy en día está siendo excesiva, una regulación que tiene la verdad cerca de 15 años, ahí el ministro me puede corregir, pero una regulación que ha sido corregida, o sea,
renovada en forma permanente, pero que se traduce finalmente en un poder monopólico que tiene la industria de taxis, que les permite transar este cupo en 13 millones de pesos, que es una transacción en un mercado negro que es completamente ilegítima, y por eso, en el fondo, la gente, sumado al mal servicio que perciben los usuarios de los taxis, ha generado, ¿cierto?, una proliferación de los servicios tipo Uber. ¿Podría ser un exceso de regulación lo que efectivamente, en el caso de los taxis, lo que hace que se note tanto la diferencia entre una y otra cosa, entre Uber, Cabify y los taxistas tradicionales, por decirlo así? Bueno, por de pronto hay una regulación que es muy intensa en cuotas. Efectivamente, como vimos, hay un parque que está congelado. En zonas no pueden circular tampoco por todo Santiago los taxis. Que es un tema que también marca otra diferencia importante respecto de los autos particulares que operan como taxis. Por supuesto, de hecho hace muy poco tiempo atrás se fijó un perímetro de exclusión de la región metropolitana, donde hay que participar de esa forma de acceso. Hay requisitos que son para los conductores, una licencia específica, clase A, por ejemplo. Tienen que pagar impuestos efectivamente que son distintos efectivamente a los que tiene que pagar Uber o los que debería pagar. Entonces, efectivamente, yo coincido con Luis, efectivamente, en que estamos frente a un caso en el cual la regulación no está cumpliendo objetivos que a mi parecer, el Ministerio de Transporte sí identifica de manera muy correcta. Si el foco son los usuarios, efectivamente, tenemos que ver si efectivamente los taxis en este momento están dando el ancho o no están dando el ancho. Yo no tengo ninguna duda en que ellos quieren competir de la mejor manera posible, dando el mejor servicio posible. Actualmente quizá la regulación no es suficiente o no es idónea para realizar eso. Y en eso yo coincido efectivamente con Luis. Efectivamente hay mucho espacio para mejorar esta regulación. Ya, entonces voy a incorporar en la conversación Jorge Pérez, investigador del Núcleo Milenio, del Centro para la Investigación de la Web de la Universidad de Chile. Gracias, Jorge, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. El clásico ejemplo que se ha puesto en estos últimos meses, cada vez que se hacen las comparaciones entre los taxis y estas aplicaciones, es como si los canales de televisión protestaran contra Netflix, como si la radio lo hicieran contra Spotify o como si Correo lo hiciera contra Gmail, que en el fondo son áreas que tienen menos, digamos, regulaciones que las que estamos viviendo en el caso de los taxis. ¿Son legítimas esas comparaciones o como son mercados tan diversos y tan distintos, cada caso es diferente, es único e irrepetible? Esencialmente, esta es la discusión que a Uber le conviene que tengamos. O sea, la discusión de si es legal, si no es ilegal, si los taxis están anticuados, si ellos son la modernidad o no. Pero hay una discusión que es más de fondo y que propone Uber y que yo creo que no estamos viendo, que es la discusión de cómo va a delinear un nuevo escenario laboral Uber. Si tú te das cuenta, la discusión siempre es taxista versus esta compañía Uber. Pero en Chile, dado que está recién llegando, los conductores de Uber no entran en el baile. ¿Okay? Pero si tú te das cuenta qué es lo que está pasando afuera, donde se ha regulado a favor, digamos, de esta aplicación, los problemas que tenían los taxistas anteriormente lo empiezan a tener también los conductores de Uber. ¿Sí? Hay un problema. Por ejemplo, en Nueva York, en febrero, se hizo la primera marcha de huelga de conductores Uber. ¿Tú te imaginas eso aquí en Chile? O sea, es como tan extremo la discusión que se está llevando acá. Allá ya están protestando los conductores de Uber. ¿Y sabes por qué? Porque ellos se consideran empleados de la empresa. Y la empresa, lo que lo hace eficiente a la empresa es no tenerlos como empleados. Esa es la parte más eficiente del funcionamiento. ¿Tú te consideras empleado de Uber? ¿Cómo? ¿Tú te consideras empleado de Uber? Sí, me considero empleado de Uber. Ok, o sea, va la misma línea de lo que está planteando tú, Jorge. De hecho, inicialmente cuando Uber comienza, la mayoría de los conductores se sienten emprendedores. Eso es lo que te vende Uber. ¿Sí? Tú eres mi socio, tú eres un emprendedor, yo simplemente te ayudo a comunicarte con tu mercado. ¿Okay? Y esa es la estrategia en general que usa. Pero lo que pasa es que finalmente cuando empieza a eliminar la competencia, por ejemplo, Cabify, cuando tiene a todos los usuarios de su parte, y los usuarios en general perciben de que los taxis es la antigüedad y Uber es la modernidad. Si Uber está en mi celular, Uber es lo que yo quiero, me sirven agüita cuando me subo y más encima yo puedo ponerle me gusta o no me gusta cuando me subo y me bajo. ¿Okay? Entonces como que estoy en Facebook, ahí estoy. Luis, estoy como en ese lugar. ¿Tú crees que, siendo realista, lo que finalmente va a terminar ocurriendo, tal cual como lo anticipa de alguna manera en la discusión el ministro subrogante, es que se va a terminar generando una combinación de ambos sistemas, el que ustedes tradicionalmente han representado y esta nueva forma de relacionarse entre ciudadanos para poder movilizarse? Nosotros lo hemos dicho hoy día, vamos a gastar hasta el último aliento de nuestras vidas para que eso no prospere. Nosotros no queremos ser ni siquiera soberbios en ese aspecto. Nosotros hace 4 años, tuvimos implementado un sistema de cobros en nuestros vehículos de la tarifa, con máquinas de trampa.
tuvimos cubierto una gran cantidad, pero la empresa nos dejó botado. Hoy día hemos recuperado ese convenio y tenemos en puerta unas aplicaciones que a lo mejor creemos que va a ser mejor lo que está sirviendo Uber. No estamos aprendiendo de nadie. Déjame preguntarle entonces, ministro, porque ellos dicen que no van a aceptar nada que no sea básicamente lo que están exigiendo. ¿Cómo lo interpretan ustedes cuando todos están recién en la discusión? Yo creo que la discusión que nosotros estamos teniendo no puede ser hecha para alguien en particular, para ninguna aplicación ni para nadie que se pueda atribuir el derecho de poder hacer las cosas ellos solos. Nosotros tenemos que regular para el ciudadano, esa es la primera cosa. Lo segundo es al respecto de esta situación que se genera en particular producto de que nosotros hemos hablado con Luis también y con otras personas que una de las cosas que tenemos que hacer es que aquellos vehículos que funcionan con normalidad, que funcionan bien, tengan que hacerlo, o sea, dentro de la normalidad, funcionen mejor. Porque justamente una perspectiva de algunos ciudadanos es decir, oiga, esta aplicación, Uber, Cabify, lo que sea, funciona mejor que los taxis normales. Sí, déjame preguntarte, Roberto, porque una de las cosas que la gente dice es que los vehículos y el servicio en general que le brindan es mucho mejor que el que conocen del sistema tradicional de taxi. No solo por el tipo de auto, sino por la garantía de cuánto le van a cobrar, que pueden pagar con la tarjeta de crédito automáticamente, que queda un registro telefónico inmediato en la aplicación de quién fue el chofer que te llevó y por lo tanto, si se te quedó algo en el auto lo puede pasar, y así sucesivamente. ¿Cómo se responde frente a eso? O te lo pregunto de otra manera. ¿Cuál es la autocrítica que tienen ustedes sobre la calidad del servicio que hoy día están brindando? Personalmente yo no tengo ni una autocrítica porque yo siempre trato de dar un buen servicio. Yo trato de hacer lo mejor posible. Anda mi auto en buen estado siempre. Yo veo buenos autos, no sé cuál es la diferencia que dicen vehículos modernos. Si en la calle yo veo taxis negro amarillo, unos Hyundai Sonata, andan vehículos Hyundai Elantra, Toyota Corolla, los nuevos, los últimos. No sé cuál es la diferencia. Ahora, la diferencia que entre ellos y nosotros, que nosotros andamos todo el día trabajando en el taxi. Él bien lo dijo, trabaja un rato, él trabaja en otra empresa y está prestando servicio de transporte siendo en un vehículo particular, ¿cierto? Yo para mí, ¿quién tiene la culpa ahí? No somos los taxistas, la Confenatach ni una empresa tiene la culpa. Si el Ceremi, Ministerio de Transporte son los culpables, porque ellos no fiscalizan, ellos no salen a la calle. ¿Ministro? Hemos andado varias veces en Providencia, Bellavista. ¿Cuál es la sanción que le dan? ¿Una amonestación? Aquí algunas cosas importantes. Una de las cosas que hemos visto que son cosas que tenemos que regular y que le hemos hablado con los sindicatos es que tenemos que hacer más exigencias y sanciones más drásticas para que los malos taxistas que al final terminan pudriendo todo terminen siendo sancionados con más rapidez. Que eso es lo que necesitamos. Yo quisiera aprovechar, Luis, y también a ti, Roberto, de invitarlos a ustedes y también a todos los taxistas que nos pueden estar viendo ahora en la casa, a que hagamos un compromiso también, aprovechemos este problema como una oportunidad para que podamos subir nuestra calidad, que sea mejor incluso que las aplicaciones como Uber y Cabify, que apliquemos las tecnologías y que ese compromiso que alguna vez tomaron en mi oficina lo hagamos cumplir y que ojalá nos comprometamos todos también para que ustedes se hagan parte de esto y podamos acercarnos a este desafío. Y otra cosa más importante, esta es una discusión que corresponde a una elite. Hay un 1.8% de los viajes en Santiago que se hacen en taxi, y dentro de ellos algunos deben ser probablemente en informales, 1.8%, que corresponde a 160.000 viajes al día, mientras en transporte público se mueven 4.7 millones de personas. Por eso le preguntaba a Luis si efectivamente esto venía a complejizar o no una cuestión de sistema de transporte. Déjame preguntarte, Jorge, de vuelta, esto no es el único escenario, se da en otros también. Airbnb, en el que la gente ofrece sus casas, se ha convertido también en un dolor de cabeza para el sector hotelero y del turismo. ¿Hay algún otro ejemplo también que esté generándose en escenario en el mundo que nos vayamos a descubrir después aquí en Chile? La verdad es que es bien interesante cómo parten estos ejemplos, porque te parten vendiendo la idea de que se llama sharing economy, que es como la idea de que yo tengo algo que estoy subutilizando y lo puedo compartir. Si tú lo ves desde ese punto de vista es como súper lindo, ¿no? Estamos como en un mundo ideal donde yo estoy compartiendo, yo no tengo mi taladro, no lo estoy usando, entonces lo voy a compartir con mi vecino, ¿ok? Pero estas empresas, esencialmente, esa es como la falacia de estas empresas, porque esencialmente lo que hacen es venderte esa idea, pero emplear y de hecho, no sé si tú sabes que cuando tú estás en Airbnb o en Uber, lo que hace el usuario es ponerle un rating al conductor en este caso, ¿sí? Si el conductor tiene menos de cierto valor, la empresa lo saca de la aplicación, que es equivalente a echarlo de la empresa.
O sea, la persona que está conversando con nosotros al otro lado se siente un empleado, ¿cierto? Lo que él no sabe es que si él baja de 4.6 va a dejar de ser empleado sin pasar por ningún tipo de regulación. Esencialmente lo que hacen estas empresas que te venden la idea del sharing economy, pero lo que hacen es eliminar toda esta como capa de manejo que tú tenías un jefe antes. Este es como el peor jefe, el jefe que es tincado, que se puede despertar de mala racha y te puede echar sin decirte nada. Tengo que ir a la pausa, pero tú no estás de acuerdo, Luis, con lo que estás diciendo aquí. Esos son los beneficios que tiene este sistema, justamente quedarse con los mejores proveedores del servicio. Al revés, y yo quiero destacar lo que mencionó el ministro, que este es una oportunidad. Es una oportunidad para que repensemos cuál es el servicio que estamos ofreciendo. Es una oportunidad para la industria de los taxis de renovarse. Es una oportunidad para regular un sistema que ya está y que funciona en muchas grandes ciudades del mundo. Y yo creo que en ese sentido tenemos que mirar a futuro y preocuparnos en una cosa que es lo central y lo mencionó el ministro muy claramente. Este es un tema de calidad de vida de las personas. Esto es una bola. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a mirar historias de choferes en primera persona. A la vuelta, Franco Ferreira nos cuenta cómo lo vivió en un Uber y en un taxi tradicional. Ya volvemos. Salimos a la calle a tomar taxi. Hicimos igual recorrido en un Uber y también en un taxi tradicional. En realidad lo hizo Franco Ferreira. ¿De qué manera se relacionó con cada uno de los choferes? ¿Qué le dijeron? Mira la historia. Juan Pablo II, Michael Jackson, el Chavo del Ocho, emblemas que alguna vez llegaron al Estadio Nacional. ¿No le asalta la curiosidad de saber en qué hubiesen llegado hoy día? ¿En Uber con tarifa estimada desde TVN al momento de pedirlo de entre 3.000 y 3.900 pesos? ¿O en taxi de techo amarillo a la buena de Dios? ¿Uno puede ir atrás o es mejor adelante por el tema de que se prefiere adelante? El pasajero que ocupa Uber, que yo te digo es 90-85%, automáticamente sube adelante. Vamos al Estadio Nacional, por favor. Campo de deporte. Campo de deporte, claro. Ahí donde está el pilucho, ¿cierto? Siempre el protocolo es, si te parece bien la temperatura, si quieres que suba o que baje un poco, y si te parece bien la música. Ahora, ¿en qué temperatura tienes el auto? Mira, yo tengo 19 grados y 20 grados a tu lado. Yo en todo mi trayecto que he trabajado de taxista ya llevo 7 asaltos. ¿7 asaltos? 7 veces me han asaltado. Uno no sabe a quién toma. Uno no puede preguntarle quién es usted. Uber tiene un filtro que te produce un poco de seguridad, porque yo sé el nombre de la persona que estoy recogiendo, tengo el teléfono de la persona que estoy recogiendo. Yo no me voy a enfrascar en una discusión con la persona si la tarifa fue muy alta o si fue muy baja. Me desentiendo hasta de tener efectivo. Primera vez me quitaron el auto y otras veces me han querido echar el maletero y me tenía apuntado a la cabeza. Lo gatilló y no salió la bala. Eso fue la primera vez que me asaltaron. Ya, el debut fue ese, maravilloso. Ese fue. Así como que me pase algo, en realidad no hay mucha historia porque el tipo pasajero también es mucho más formal. Curiosamente, las historias que tengo son de gente enojada con los taxistas. ¿Cuánto es más o menos lo que en un taxi uno puede ganar en un día? Yo me hago una autoentrega de 35.000 pesos en el día. Me lo hago líquido como dueño. Depende de muchos factores, pero entre 50 y 80 es un día promedio de 12 horas. Antes era mejor. Han salido muchos vehículos particulares a trabajar, entonces eso ahí donde es metro de nosotros. Oye, nos estamos acercando al Estadio Nacional. Acá estamos llegando. 3.420. En este taxímetro. Claro, porque hay taxímetros especiales. Hay alguna variación. Se supone que hay taxímetros que funcionan más rápido que otros. ¿Asume usted que eso pasa? Sí. Yo acá termino el recorrido, yo aprieto dejar al pasajero. Algo muy importante en la aplicación es la calificación. Se califica tanto pasajero como conductor. Ahí está. No tengo más sencillo eso. Perfecto. Y seguimos. Y ahí se... El ticket, si me lo pudiera dar. Bueno, luego de esto a ti te va a llegar un correo con el resumen del viaje, dónde te recogí, a qué hora te recogí, dónde te dejé, a la hora que te dejé y la ruta que usamos. Ahí está todo abajo. Perfecto. Chao. Dale, que te vaya muy bien. Gracias. A estas alturas nunca sabremos qué hubiese preferido Juan Pablo II, Michael Jackson o el Chavo, pero usted sí lo puede evaluar y la decisión ahora la tiene el pasajero. Como es bastante obvio que ya están instalados, déjame preguntarte, Felipe, con esta realidad hoy día, con estos vehículos puestos así, Rodrigo Cid nos mostraba la nota antes, la cantidad de vehículos que están operando, ¿es posible regularlos cuando ya son una constante en la operatividad de las ciudades en Chile?
es difícil y por eso yo recojo lo que el ministro dice. Esto es una gran oportunidad, no solo para que los taxistas también puedan mejorar de motu propio su calidad, sino que también, como yo creo que todos coincidido, de repensar el transporte público en un sentido un poco más amplio. No solamente el transporte público en las micro o el Transantiago, sino que también qué es lo que queremos que los taxistas y que también cualquier otro tipo de persona que quiera acceder al mercado, no solamente con cuotas fijas, tenga que cumplir. Al parecer a la gente ya no le interesa mucho, para bien o para mal, que el Estado intervenga y fije una tarifa. Parece que los privados pueden fijar una tarifa teóricamente, claro, porque en la práctica hemos visto que Uber también tiene un sistema de tarifas que es bien dinámica y sube la baja. Al parecer tampoco le importa al usuario, al parecer, que el chofer tenga una licencia que sea clase A, porque se sube a autos clase B. Por ejemplo, tampoco le importa al usuario que el auto tenga, por ejemplo, la técnica al día. No le preguntan. Estamos en un sistema en donde el consumidor puede, al parecer, discriminar por calidad, cosa que teóricamente antes era muy difícil. El punto, que bien dice Jorge, es una cosa distinta. ¿Hasta qué nivel esto puede significar de que desplacemos competencia y en la práctica termine siendo un poder, entre comillas, también monopólico Uber, justamente por la capacidad de mercado que tiene, por ejemplo, de pagar las multas Uber y no solamente el conductor? Por ejemplo, tener la capacidad económica de soportar bajas de precio como las que hizo hoy. Nadie puede soportar una baja de precio de regalar 2 viajes gratis al día, por ejemplo. Eso nos indica de que tiene una competencia, entre comillas, desleal también. Entonces, yo no estoy ni a favor de Uber ni a favor de Cabify, sino que estoy a favor de una regulación que sea justa y equivalente y que tenga un enfoque de una política pública a largo plazo. Te quiero preguntar por último, ¿le pusieron un ultimátum a la autoridad para que le dé alguna respuesta? ¿Perdón? ¿Le pusieron algún ultimátum a la autoridad para que le dé respuesta? ¿Hoy día? Sí. No, nosotros estamos esperando, hemos tenido mesas de trabajo, pero han sido poco aceleradas. Okay. Han tenido muy largo tiempo en la respuesta, como decía el ministro, por ejemplo, que hemos conversado. Efectivamente hemos conversado, pero las respuestas han sido muy dilatorias y que nos ha llevado hoy día a tener que hacer esta manifestación donde hay 100.000 taxistas en el país, ¿cierto?, que están esperando que se pueda hacer algo en definitiva en contra de esta... nosotros estamos por la tecnología, eso que quede bastante claro. Déjeme solamente decir, por si acaso, que nosotros invitamos a Uber, invitamos a Cabify, ambos se excusaron con más o menos el mismo argumento, que no querían entrar en una confrontación con los taxistas que hicimos aquí. Esto no era una confrontación, era más bien un diálogo y poder entender las distintas visiones sobre una realidad que quedó instalada y que hoy día quedó reflejada de forma masiva. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias por haber venido a conversar aquí con nosotros. Siempre nos va a faltar tiempo, pero siempre va a estar el informante para poder abordar los temas como este, por ejemplo. Cristian, también te quiero agradecer a ti el que haya estado conversando con nosotros y bueno, y a ustedes que nos hayan acompañado esta noche aquí en el programa. Nos juntamos la próxima semana en un nuevo capítulo del Informante. Que estén muy bien. Buenas noches.